Shabbat Shalom, Mispaja Javerín, Shabbat Shalom, familia amigos. Hemos llegado al estudio número 47, la Parashá Re, que significa observa. Solemos en el libro de Devarim, de Deuteronomio, capítulo 11, versículo 26 al capítulo 16, versículo 17. He aquí, hoy pongo delante de vosotros una bendición y una maldición. La bendición, si escucháis los mandamientos del Eterno vuestro Elohim, que os ordeno hoy. Y la maldición, si no escucháis los mandamientos del Eterno vuestro Elohim, sino que os apartáis del camino que os ordeno hoy, para seguir a otros dioses que no habéis conocido. Entonces la Parashá Re pues comienza con la exhortación que sigue haciéndole Moshe al pueblo, ¿sí?, de las órdenes que ha dejado el Eterno, ¿sí?, recordándoles que deben de seguir los caminos del Eterno. Y recordemos que el Eterno nos dejó un manual de instrucciones, el cual se lo entregó a Moshe en el monte Sinaí. ¿Para qué? Para que sirviera de guía para cada uno de nosotros, para nuestro diario vivir, ¿sí? Y nos está hablando en esta ocasión a cada uno de nosotros, dándonos una directriz, una línea específica de cómo nosotros podamos llevar una vida de bendición para bien de nuestras vidas. Ahí nos está hablando que dice que pongo delante de ti una bendición y una maldición. Pues la Torá, sabemos que es la fuente de la misericordia, muestra a los hombres los dos caminos, el camino del bien, el camino del mal. Estos dos caminos que Hashem pone delante de nosotros, podemos nosotros elegir. Vemos que el Eterno en ningún momento nos está obligando a seguir el camino del bien, sino que simplemente nos está diciendo las consecuencias de obedecer, las consecuencias de no obedecer. Nos está dando unos parámetros con una serie de límites, ¿sí?, en el cual pues quiere Hashem para qué, para cada uno de nosotros. Vemos ahí una vez más el libre albedrío, y Hashem pues quiere que el hombre comprenda que fuimos creados unos seres libres. Él nos hizo libres y no nos hizo como unos robots, simplemente porque a él le plació. Porque si él hubiera querido desde un comienzo hacernos si nosotros sin una voluntad o algo, era criterio del Eterno y él es el dueño de nuestras vidas. Pero no, él nos dejó ese libre albedrío, ¿sí? Ese libre albedrío que es maravilloso que Hashem nos dio, la posibilidad de que nosotros realicemos nuestros deseos, nuestra voluntad, ¿sí? No nos dejó ningún impedimento. Aunque es un tema, el libre albedrío, aunque es un tema pues que de muchas discusiones, con muchas variantes, ¿sí?, con muchas partes para polemizar, para analizar. Recordemos que nosotros desde el momento de nacer nos dicen qué debemos hacer, qué no debemos hacer, que lo debemos hacer de tal manera, ¿sí? También estamos en una sociedad donde está cubierta pues por todos los monopolios y todo está controlado desde el nacimiento. Entonces vemos que en cierto momento ese libre albedrío todavía en nosotros no está siendo dicho por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque desde que nosotros nacemos nuestros padres, para bien nuestro, nos está prohibiendo no se mueva para allá porque se tropieza, porque se cae, nos están cuidando, siempre con ese proceso nosotros de pequeños. ¿Para qué? Para bien nuestro. Así el Eterno, pues, por eso nos dejó su Torá, para que sigamos por ese camino del bien. Y desde nuestra niñez, pues, nuestros padres, porque nos aman, nos están dando una serie de instrucciones para bien de nuestra vida, porque sabemos que estamos en un mundo en el cual no es fácil de llevar, y mientras nosotros estamos en nuestro hogar, pues en muchas ocasiones se nos hace a nosotros como muy incómodo las previsiones de nuestros padres. Pero cuando nosotros ya somos padres, reconocemos que ellos tenían toda la razón. Así pasó con el pueblo de Israel. La primera generación
le desobedeció al Eterno y las consecuencias fue que no entraron a la tierra prometida. Moshe le está recalcando a esa nueva generación toda esa serie de mandamientos, de instrucciones que sus padres no obedecieron, ¿sí? ¿Y con qué se lo está recalcando? Porque a nosotros somos muy olvidadizos. Y lo que pretende Moshe antes de partir es que el pueblo no vaya a sufrir, sino que sean obedientes al Eterno. Y como decimos, pues nosotros en nuestra casa, mientras nosotros estamos en nuestro hogar, cuando somos pequeños, pues no podemos nosotros hacer ese libre albedrío para nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos una serie de prohibiciones en nuestro hogar. Ya cuando nosotros somos mayores de edad y queremos salir de nuestro hogar, ya es otro cuento, ya es diferente. Ya, nosotros ya podemos manejar nuestro libre albedrío. Mientras estamos en nuestra casa, tenemos que someternos a unas leyes que nuestros padres nos han dado, ¿sí? Pero ya cuando nosotros nos hacemos mayores y nos retiramos de nuestros hogares, ya nosotros podemos manejar nuestro libre albedrío a nuestro modo, bien sea para bien, bien sea para mal, ¿sí? Pero también todo eso tiene un costo, porque antes cuando estábamos en nuestro hogar, nada nos costaba. Nosotros abríamos la nevera y podíamos coger un alimento, ¿sí? Podíamos prender el televisor, a nosotros nunca nos cobraron un servicio de internet, un servicio de luz, un servicio de agua, un servicio de gas, ningún servicio nunca nos cobraron. ¿Por qué? Porque todo eso estaba en responsabilidad de nuestros padres. Ya cuando nosotros salimos, ahí sí vamos a sentir todas las cosas y todo eso tiene un costo. Entonces, para poder conseguir todas esas comodidades que antes teníamos y que ahora queremos tenerlas en libertad nuestra, tenemos que nosotros trabajar, ¿sí? Entonces, ahí donde nosotros vemos que esas prohibiciones que nos hacían en nuestra casa, pues en ciertos momentos pues era para bien para cada uno de nosotros. Bueno, pero sin desviarnos del tema, Moshe nos está recordando las consecuencias de el obedecer o las consecuencias de desobedecer al Eterno. Tenemos frente a nosotros dos caminos, dos decisiones. Hashem nos da esa libertad de elegir entre el bien y el mal. Constantemente nosotros tenemos que tomar decisiones, debemos de elegir un camino. Muchas veces de todas estas decisiones incluyen dilemas morales, también depende de esas decisiones que tomemos. A futuro van a ser para buenas consecuencias o para malas consecuencias. Entonces debemos de nosotros saber analizar, que el Eterno nos dé la sabiduría para saber manejar ese libre albedrío, ¿sí? Recordemos que el ser humano pues tiene dos inclinaciones. Por un lado el Yeser Hatov, que significa la buena inclinación, y por el otro lado el Yeser Hara, que es la mala inclinación. Desde el momento en que la humanidad, el hombre, tiene la opción de elegir entre el bien y el mal. Desde el momento en que el hombre es responsable de sus actos, pues Hashem también le va a rendir cuentas o nos va a rendir cuentas de nuestros actos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ese libre albedrío. Y simplemente pues, el Eterno nos está haciendo una serie de advertencias. ¿Por qué? Porque Hashem pues, le dio al hombre la facultad para obrar según lo deseemos cada uno, independiente de las decisiones que yo tome, si son buenas o si son malas, como pasó con Adán y Java. Recordemos en el paraíso, en el cual en Bereshit 2, 16, 17 nos dice: y ordenó el Eterno al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Como vemos, pues Adán y Java pues no supieron manejar bien ese libre albedrío y le desobedecieron al Eterno, y las consecuencias las vemos, que fueron apartados del paraíso, fueron expulsados. Entonces acá el Eterno nos está hablando a cada uno de nosotros que
valoremos lo que diariamente estamos haciendo, valoremos la palabra del Eterno, que no sea una enseñanza más, que no sea un video más, sino que el Eterno nos ayude verdaderamente a saber manejar ese libre albedrío, que el Eterno nos dé la sabiduría para que día a día estemos más bien progresando en los conocimientos del Eterno, y no tanto en los conocimientos del Eterno, sino en obedecer la palabra del Eterno, porque el mundo pues con el internet y con tanta noticia que a diario manda por Twitter, por todo eso, simplemente está absorbiendo al mundo a que la maldad, a que el pecado pues es como algo que no afecta a la humanidad. Como hemos dicho muchas veces, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Entonces, que nosotros más bien tengamos nuestra mirada puesta en el Eterno, que seamos obedientes verdaderamente a su palabra, porque sabemos de muchas cosas que no debemos de hacer y sin embargo las hacemos. Y por la misericordia del Eterno es que no hemos sido consumidos por Él. ¿Sí? Pero entonces que el Eterno nos ayude a que seamos obedientes a su palabra, que nosotros podamos día a día ser mejores personas. ¿Para qué? Para bendición, porque ahí nos está hablando muy claramente, ¿sí? Que Él dejó el buen camino, nos lleva a bendición, y el mal camino nos lleva a perdición. Recordemos ese diálogo que tuvo Yeshua con Tomás. Miremos Juan 14:6. Yeshua le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. También Mateo 7:13-14 nos dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces acá vemos que el Eterno nos está dando una serie de instrucciones, y la decisión es nuestra. Él nos dio la libertad de pensamiento, Él nos dio la libertad de actuar, ¿sí? Entonces nosotros somos los que tenemos que mirar si cómo estoy actuando le agrada al Eterno, o cómo estoy en muchas áreas de mi vida haciendo cosas que van en contravía del Eterno. Que el Eterno nos siga ayudando para ser obedientes verdaderamente a Él, ¿sí? El obedecer o el desobedecer está en mis manos, ¿sí? La maldición y la bendición están en mis manos. Ya de mí depende el camino que esté llevando en mi diario vivir. Amada familia y amigos, muchas gracias por acompañarnos en el estudio de la Torá. Si estas palabras fueron de bendición para tu vida, compártela a otros y suscríbete al canal. Una semana de bendición para todos. Shabbat Tov.